y lo grabaré más de paso. Ya, vamos a comenzar con un poco de teoría para que se recuerden. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ya, me avisan si se puede ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, vamos a empezar con mezcla de gases, que es lo que nos falta ver. ¿Lo pueden ver la pizarra? Sí, ya, bueno. ¿Se ve bien? Yo supongo que sí, ya. Bueno, primero vamos a empezar con mezcla de gases. Después vamos a ver el tema de gases húmedos. ¿De acuerdo? Ahora sí, para mezcla de gases, chicos. Antes, aquí tengo un dibujito. Necesito, pero un bolígrafo rojo. Aquí tengo un dibujito en donde ya habíamos dicho en clases que esta figura es un émbolo. Ya, bueno, en este cuerpo se está conteniendo tres gases que están de colores naranja, azul y verde. Y estos tres gases, como pueden ver, están a distintas presiones. Esa es la presión del gas naranja, la presión del gas azul y la presión del gas verde. Bien. Ahora, la suma de estas tres presiones va a ser la presión total que vamos a tener en este tanque cuando se tiene una mezcla de gases. ¿De acuerdo? Ahora sí, otra cosa que es muy importante para mezcla de gases es que, por ejemplo, aquí podemos ver que el recipiente que los contiene para todos es el mismo. No sabemos las medidas, pero por los dibujitos podemos ver que son muy similares. Entonces, el volumen para el gas naranja va a ser igual al volumen del gas azul y va a ser igual al volumen del gas verde. Ya. Tercero, ya. Como pueden ver acá, eso estamos diciendo con las siguientes ecuaciones, que la suma de las presiones de los gases va a ser igual a la presión total del gas contenido. Ahora, que el volumen total del gas va a ser igual a los volúmenes de los diferentes gases. Y tercero, que que los moles totales va a ser igual a la sumatoria de los moles parciales de cada gas. ¿Esto a qué se refiere? Que aquí, esto va a contener N moles del gas naranja. Aquí va a haber N moles del gas azul y aquí va a haber N moles del gas verde. Por lo tanto, la suma de los moles de cada gas va a ser igual a la suma total de los moles contenidos en la mezcla de gases. Ahora, estos gases están a la misma temperatura. La temperatura del gas naranja va a ser igual a la temperatura del gas azul y va a ser igual a la temperatura del gas verde. Y eso va a ser igual a la temperatura total. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O tienen alguna duda? Ya, bueno, creo que todo claro. Ya. Bueno, las fórmulas que vamos a utilizar para esta clase de ejercicios van a ser las siguientes. Va a ser la sumatoria total, o sea,
esta es la sumatoria parcial de los gases, va a ser igual a la sumatoria total de la mezcla. Los volúmenes van a ser los mismos, los moles van a ser, la sumatoria total de los moles de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de los moles de cada gas. La temperatura va a ser constante para cada gas. ¿Y esta qué ley es? Ley de Dalton. Y ahorita lo vamos a ver. Y otra ecuación muy fundamental que vamos a utilizar para mezcla de gases es la ecuación de estado. Por ejemplo, en anteriores ejercicios habían utilizado la ecuación de estado solamente para un componente, un gas, por así decirles, pero ahorita lo vamos a utilizar para la mezcla de gases. Entonces, la presión. Entonces, ya bueno, ¿cómo vamos a utilizar la ecuación de estado para la mezcla de gases? Vamos a decir que la presión total por el volumen, que es constante, va a ser igual a los moles totales por la constante R de los gases por la temperatura, que igual es constante. Listo. Ahora, como les decía, esta es la ley de Dalton. Pero también tenemos la extensión de Amagat. ¿En qué se diferencian estas dos? Nos dice Dalton que el volumen va a ser constante y la temperatura va a ser constante. Por lo tanto, las presiones se van a sumar. Pero Amagat nos dice que la temperatura va a ser constante, pero las presiones van a ser parciales. Por lo tanto, los volúmenes se van a sumar. Esas son las diferencias entre la ley de Dalton y la ley de Amagat. Aquí tenemos volumen constante y temperatura constante. Y aquí presión constante y temperatura constante. ¿De acuerdo? En la mayoría de los ejercicios solo vamos a utilizar Dalton. Enfóquese en la ley de Dalton. Y en muy pocos vamos a utilizar Amagat. He encontrado un hito de exámenes pasados que utiliza Amagat. Entonces, ese lo vamos a resolver para que vean cómo sumar volúmenes con Amagat. ¿De acuerdo? Ahora, como les dije, solo enfóquense en utilizar Dalton, porque se utiliza Dalton para todo. Ya, ahora sí. Los siguientes subtítulos. Vamos con el primer subtítulo, que es la composición de la mezcla de gases. Aquí tenemos fracción molar. La fracción molar, como ya habrán visto en las clases con el ingeniero, es igual a la relación entre los moles parciales para cada gas sobre los moles totales de la mezcla. Y esta fracción molar también puede ser igual a la relación entre la presión parcial del gas sobre la presión total de la mezcla. Y por la extensión de Amagat, también puede ser igual al volumen parcial del gas sobre el volumen total de la mezcla. Ahora, la suma de estas fracciones molares va a ser igual a 1. Así nosotros tengamos 1, o bueno, no podemos tener 1. Así tengamos 2 o 3 o n componentes, la suma siempre nos va a dar 1 de estas fracciones parciales. También tenemos fracciones en masa. Las fracciones en masa, ¿qué son? Son la relación entre la masa del gas sobre la masa total. Y estas fracciones en masa, así tengamos 1, 2, 3 o n componentes, igual nos va a dar 1. Ahora, estas fracciones también se pueden expresar en porcentajes. En porcentajes, esto solamente es la fracción, en este caso va a ser la fracción molar por el 100%. La fracción de presión igual va a ser la fracción molar por el 100% y la fracción en volumen igual a la fracción molar por el 100%. Y aquí lo podemos ver. Cuando les den porcentajes, solamente lo dividen entre 100 para tener el tanto por 1, o sea, la fracción molar.
De acuerdo. Ahora sí, a veces hay ejercicios donde nos toca la conversión de fracción molar a fracción másica. De fracción molar a fracción másica. Listo. Tenemos la siguiente fórmula, que va a ser, ya, aquí nos están dando inicialmente las fracciones molares. Por lo tanto, para obtener la fracción, no, esperen. No, eso está al revés. Ahí. A ver si. Ya, aquí vamos a tener la fracción másica y la tenemos que llevar a fracción molar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí ya aparece como dato. Tenemos a YI, tenemos a YA, a YB, a YC, a YN, y estas las tenemos que dividir sí o sí entre su peso atómico, o como son gases, su peso molecular. Y así vamos a obtener la fracción molar, que es lo que nos piden. Ahora, para llevar de fracción molar a fracción másica, esto sí. Vamos a utilizar esta fórmula, que va a ser la fracción I por el peso molecular de I sobre el peso molecular de A, no, la fracción de A por el peso molecular de A, la fracción de B por el peso molecular de B. Esto casi no he visto en ejercicios, pero se los pongo aquí para si les sirve en un futuro. Y esto sí es importante porque siempre les piden como dato o como para obtener otro valor, que es que es el peso molecular de la mezcla. Siempre va a ser igual a las fracciones molares por su peso molecular del componente. Esto es para el componente A, esto es para B, y así va a ser la sumatoria hasta nuestros n componentes. ¿De acuerdo? Ahora sí, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Ya, bueno, espero que no. Y ahora sí, vamos a ver el primer ejercicio. Todos los ejercicios que vamos a ver son de los exámenes de las 3 gestiones pasadas. Y este PDF se los voy a pasar, ¿de acuerdo? Todo lo que avancemos esta clase se los voy a pasar. Como les decía, estos ejercicios los ejercicios que vamos a ver son los exámenes desde el 2022 al 2023. Vamos a ver de 3 semestres. Ya, bueno, el primer ejercicio nos dice, una mezcla gaseosa compuesta por un gas X y un gas Y. Ok, vamos dibujándonos. Este es nuestro contenedor que va a contener a X y a Y. X y Y son dos gases. Ahora dice, si 9 gramos del gas X ocupa... A ver, un ratito. Ya. Aquí nos vamos a hacer un cuadrito para recabar nuestros datos. Sí, siempre tratan de tener todos sus datos en orden, porque luego se hace todo en la chacota y no sabes qué tienes o qué no tienes. Ya, bueno, dice, tenemos 9 gramos del gas X. 9 gramos.
Esta es masa que está en gramos. Ok, 9 gramos de gas X ocupa en condiciones normales 5 litros. El volumen va a estar en litros, 5 litros. Y esto de condiciones normales, solo lo voy a resaltar por ahora para que después... Es muy importante esto de las condiciones normales. Ya, sigo. Y la masa molecular de la mezcla es 35. Ok, la masa molecular siempre va a estar en gramos mol. Y dice que de la mezcla, aquí vamos a poner para la mezcla. Va a ser 35. Dice allá la masa molecular del gas Y en gramos mol. Nos están pidiendo esta masita. Sabiendo que la fracción molar del gas X es 3 veces la fracción molar del gas Y. Ok. Y nos dan una condición. Aquí nos vamos a anotar la condición. Nos dice que la fracción molar del gas X es igual a 3 veces la fracción molar del gas Y. Muy bien. A ver, vamos a trabajar un ratito con esta condición. Habíamos dicho que las fracciones molares van a ser, o sea, la suma de las fracciones molares va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí tendríamos la siguiente ecuación, que X de X y X de Y, o sea, las fracciones molares de X y de Y van a ser igual a 1. Pero aquí nos da una relación entre X y Y. Si las reemplazamos, ¿qué tenemos? Reemplazando, vamos a tener 3X de Y más X de Y igual a 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener X de Y X de X. Resolviendo esto, nos va a dar que X de Y va a ser igual a 1/4 y X de X va a ser igual a la resta, que sería 3/4. Listo. Y lo anotamos acá para que no se nos olvide. 1/4, 3/4. Ya. Pero, ¿cómo calculamos X de Y? Ya, bueno. Habíamos dicho que estos dos van a compartir el mismo volumen. Por lo tanto, estos 5 litros van a ser para los dos, para, para Y y para X. Por lo tanto, también van a ser de la mezcla. ¿Qué más nos falta para encontrar M? Podemos encontrar M a través de la... ¿Qué se llama esto? De la fórmula para la mezcla, o sea, para la fórmula molecular, no, o sea, lo siento, me trabo mucho. Podemos encontrar M de X a través de esta fórmula, ¿no? Que va a ser X de X por M de X más X de Y por M de Y, que es la fracción molar de X por el peso molecular de X más la fracción molar de Y por el peso molecular de Y. Pero no tenemos el peso molecular de Y. Pero sí tenemos las fracciones molares y el peso de la mezcla. Mm, Tampoco tenemos de X. Tenemos que hallar entonces de X. ¿Cómo podemos hallar el peso molecular de X? ¿Alguna idea? Bueno, podemos hallar el peso molecular de X a través de la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? Esta, que va a ser la presión por el volumen igual a la masa por R por T. Y aquí nos estamos olvidando de esto, el peso molecular.
Tenemos la masa de X, tenemos la temperatura. Ah, no, no tenemos la temperatura, no tenemos la presión. A ver, ¿qué datos tenemos? No tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos masa, tenemos la constante R y tampoco tenemos temperaturas. Pero habíamos resaltado aquí algo que decía condiciones normales. ¿Qué son las condiciones normales? Van a ser las condiciones a las que todo gas va a estar y, o sea, son condiciones ya predeterminadas, que nos dice que la presión va a ser igual a 273, no, estoy mal, va a ser igual a una atmósfera y la temperatura va a ser igual a 273 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo estos dos datos que vienen de acá, ya podemos calcular el peso molecular de X. Entonces, calculamos. Aquí voy a hacer una línea de división. Ya. Entonces, despejando, aquí vamos a tener la masa de X por la constante R por T sobre la presión por el volumen. La masa de X, ¿cuánto es? 9. Por la constante de los gases. La constante de los gases en atmósferas va a ser 0,082. Por la temperatura, que es 273, dividido entre la presión, que es una atmósfera, por el volumen, que son 5 litros. Y en sus calculadoras, esto les debe de dar... ¿Cuánto les da? Y si no pueden utilizar su micrófono, pueden escribir al chat. ¿40,29? Sí, está bien. Ya. 40,29 gramos mol. Y ahora sí decimos en la ecuación número 1. Y en 1 vamos a reemplazar datos directamente. Bueno, aunque lo podemos copiar. Sí, ya. Eso. Aquí vamos a tener que el peso molecular de la mezcla va a ser igual a 35. X de X va a ser igual a 3 cuartos por M de X, que es 40,29. Aquí más X de Y, que es un cuarto, por M de Y. Despejando el peso molecular de Y va a ser igual a 35 menos 3 cuartos por 40,29 sobre un cuarto. ¿Cuánto le sale? ¿19,13? 19,13 gramos mol.
Y estos eran por 20 puntos de su examen. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Claro. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos dice, igual, es por 20 puntos. Este era de otra gestión. Dice 1 litro de un gas A. Ya. Aquí vamos a tener un gas A. Tiene una presión de 2 atmósferas. Ujú. Nos vamos a dar más espacio. Una presión inicial de A de 2 atmósferas. Y nos dice que tiene 1 litro, o sea que el volumen inicial del gas A va a ser 1 litro. Ahora tenemos un gas B que tiene una presión inicial de 3 atmósferas y 2 litros, y un volumen inicial de 2 litros. Ahora dice que se mezclan en un contenedor, en un recipiente que tiene un volumen final de 4 litros, para formar una mezcla gaseosa. O sea que aquí vamos a tener al gas B y al gas A. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Nos dice, calcule la presión final de la mezcla gaseosa a temperatura constante. La presión final de la mezcla, no sabemos. Eso es el inciso A. Y B, el peso molecular promedio de la mezcla, si los dos gases A y B en conjunto tienen una masa de 24 gramos y se mezclan isotérmicamente a una temperatura de 60 grados centígrados. Ya. Entonces nos vamos a hacer una tablita, pero aquí nos daremos más espacio. Entonces voy a añadir una hojita, porque esto va a quedar siendo muy apachurrado. Ya. Ya, la presión final de la mezcla y B, el peso molecular de la mezcla. No sabemos. Ya. Aquí vamos a trabajar primeramente con nuestra tablita. Y vamos a decir en condiciones finales. Vamos a tener a A, a B y a lo que respecta de la mezcla entre los dos. Ya, bueno. Tenemos que calcular, a ver, aquí qué nos da. En el inciso B, el peso molecular promedio de la mezcla, si los gases A y B en conjunto tienen una masa, bueno, ya nos está dando la masa de la mezcla, que es 24 gramos. Después, la temperatura también nos da. La temperatura nos dice que es 60 grados centígrados. Pero para gases nosotros siempre tenemos que trabajar en Kelvin, ¿verdad, chicos? Entonces vamos a sumarle 273. Y esto nos daría
a 333 Kelvin. Listo. ¿Qué más? Sí, solamente eso. Ya. Aquí viendo el problema, solamente vamos a tapar esta mitad. O sea, solo enfóquense primeramente en esta mitad, en esta primera mitad. Tenemos dos gases que están a diferente presión y a diferente volumen. Y nos están dando un volumen final. ¿A qué se les suena a ustedes? Es una de las leyes de los gases ideales. Bueno, si no se recuerdan, porque yo tampoco lo hago a ratos, ah, aquí estamos, no nos está diciendo nada de la temperatura, por lo tanto nosotros podemos suponer que va a ser constante, temperatura constante. Si es temperatura constante, debe ser boiler. Pero si nosotros no nos damos cuenta, podemos decir, calculando, bueno, podemos decir mediante la ley combinada. Y la ley combinada que nos dice que la presión en uno por el volumen uno va a ser sobre la temperatura en uno va a ser igual a la presión en 2 por el volumen en 2 sobre la temperatura en 2. ¿Y por qué les estoy reiterando la ley combinada? Porque habíamos dicho que estos dos gases, bueno, la suma de PA más PB, o sea, la suma de los dos gases va a ser igual a la presión total, que es igual a la presión de la mezcla. Y así obtendríamos la presión final de la mezcla. Pero estos dos gases están en otro recipiente, están en un ambiente libre, por lo tanto están con un diferente volumen y una diferente presión. Y nosotros lo estamos conteniendo en un volumen de 4 litros. Por lo tanto, estas presiones van a cambiar según la ley de Boyle. Ahora, como como les decía, estamos trabajando a temperatura constante, por lo tanto, esta temperatura se puede ir y nos quedaría que la presión 2, o sea, la presión final, así lo pondré, la presión final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Y nosotros tenemos estos datos para cada gas. Por lo tanto, vamos a calcular las presiones finales de A y de B. ¿De acuerdo? Te los dibujaré más bonito esa F. No sé qué parece. Ya, presión final de A y presión final de B. Porque van a estar en este recipiente estos dos gases. Y como están en este recipiente, estos dos gases van a tener el mismo volumen, según Dalton. Ahora sí, ya, vamos a reemplazar datos. La presión inicial de A es 2 atmósferas. Por el volumen inicial de A, 1 litro. ¿Y cuál va a ser su volumen final? 4 litros. La presión final de B va a ser 3 atmósferas. Su volumen inicial era 2 litros. Y su volumen final, 4 litros. Bueno, aquí nos daría 1/2 de atmósfera y aquí nos va a dar 3/2 de atmósfera. Ahora, si sumamos estos dos, ¿cuánto nos da? Ay, ¿cuánto nos da? Y eso sería nuestra presión final de la mezcla. ¿Nos da 2? Sí, 2 atmósferas. Listo, y así resolveríamos el inciso A.
Ahora necesitamos el inciso B que nos pide el peso molecular de la mezcla. Pero analizando nosotros, ¿cómo calcularíamos el peso final de la mezcla? Hay muchas salidas. O sea, lo podríamos hacer con la formulita de las fracciones parciales por su peso molecular de cada componente, pero no tenemos el peso molecular de cada componente. Y tampoco tenemos la masa de cada componente para calcular su peso molecular, porque van a estar a una misma presión, no, perdón, ya tenemos sus presiones, entonces ya tenemos la temperatura, tenemos masas no tenemos, por lo tanto no podemos ir por ese camino, pero nos facilitaremos la vida. Vamos a utilizar la ecuación de estado. Para la mezcla. ¿Y cuál era la ecuación de estado para la mezcla? Pues lo mismo, pavo ratón. Bueno, en este caso el ratón va a ser entre M minúscula y M mayúscula. Ustedes saben, ¿no? Los moles van a ser igual a M sobre M mayúscula, que es la masa sobre el peso molecular. Ya bueno, sigo. Aquí le vamos a poner unos índices que van a reflejar el peso total bueno, el total es de la mezcla. Por lo tanto, aquí va a ser la presión de la mezcla, el volumen de la mezcla va a ser el mismo que el de los gases. Aquí tenemos la masa total de la mezcla y la temperatura y la R son constantes igual. Entonces no vamos a poner ningún subíndice. Y decimos aquí despejando. Y vamos a tener que el peso molecular va a ser igual a la masa por R por la temperatura sobre la presión por el volumen. Y, y ya nos da de dato la masa de la mezcla, que es igual a 24 gramos por R. En este caso vamos a utilizar la R en atmósferas. En atmósferas es 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. Por la temperatura, 333 Kelvin sobre la presión total, que ya la hemos calculado en el inciso A, que va a ser 2 atmósferas por el volumen, que son 4 litros. Ahora sí, el peso molecular, ¿cuánto va a ser? Y es para el inciso B. Bueno, a mí me sale 81,92. Sí, lo mismo. 81,92. ¿Así? Ya. ¿De este ejercicio tienen alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro? ¿No? ¿Todo claro? Ya, bueno. Vamos a ver, si no me equivoco, siguen ejercicios teóricos, entre comillas. O sea, van a entrar en su parte teórica, pero son prácticos, o sea, nos pide calcular. Por ejemplo, nos dice
Considera una mezcla gaseosa de hidrógeno, nitrógeno a temperatura y presión constantes, con volúmenes parciales de 3, 5 y 4B respectivamente. O sea, ¿por qué les ponen esa B? Porque es en relación con su volumen total de la mezcla. Calcula el peso molecular promedio de la mezcla. De acuerdo. Y este está bonito. Y se resuelve por Amagat. Amagat, ¿qué nos decía? Que el volumen total va a ser igual al volumen A, al volumen B, más el volumen N. Y aquí nos están dando volúmenes parciales. Por lo tanto, podemos decir que X de Y, que la fracción molar va a ser igual al volumen parcial del gas sobre el volumen de la mezcla. Y ahora sí, nos haremos una tablita. Va a ser el hidrógeno, el nitrógeno, no, perdón, el hidrógeno y el nitrógeno. Bueno, aquí vamos a tener sus volúmenes, vol. Y cuando les digan esto respectivamente, creo que ya lo saben, pero por si acaso, lo van a hacer en orden. O sea, estos numeritos los mencionan en el orden, o sea, los escriben en el orden en que los menciona a los gases. Por ejemplo, les dice con volúmenes parciales de 3B, respectivamente. Entonces, el 3B va a corresponder al hidrógeno. Después, al oxígeno, perdón. Después, el 5B va a corresponder al hidrógeno. El 4B va a corresponder al nitrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos dicho que estos volúmenes parciales se pueden sumar. Por lo tanto, para la mezcla, el volumen total, ¿cuánto sería? 3 más 5 más 8, 12. 12B. Y si tenemos el volumen parcial de cada gas y el volumen total, podemos calcular las fracciones molares, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 3 entre 12, 5 entre 12, 4 entre 12. Y nunca se olviden que esto siempre les tiene que dar 1. Ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Para calcular el peso molecular de la mezcla. Vamos a utilizar esta fórmula. El peso molecular va a ser igual a X de A por M de A, X de B por el peso molecular de B, más X de C por el peso molecular de C. Y no son gases extraños. Nosotros conocemos ¿qué se llama esto? Los pesos moleculares de estos gases. Los hemos visto más antes. Entonces vamos a calcular los pesos moleculares en gramos mol. Para el hidrógeno, ¿cuánto será? Para el oxígeno, ¿cuánto será? 32. Sí, 32. Para el hidrógeno va a ser 2 y para el nitrógeno va a ser 28. Ahora ya tenemos X, ya tenemos el peso molecular, solamente reemplazamos en la formulita. X ya va a ser 3 doceavos, o si quieren lo pueden simplificar. Puede ser 1/3, si ustedes quieren. Vamos a trabajarlo así para hacerlo más rápido. Y me ayudan con el cálculo final. Por 5 doceavos por 2 más 4 doceavos por 28. Y el peso molecular de la mezcla va a ser... Bueno, esto nos va a salir en gramos mol. ¿18,17? Sí. Y aquí les daba diferentes incisos.
Les decía que podría salir 18,17, lo que nos ha salido, 9,04, 21,08, ninguno o 10,09. Así que si les vuelve a tocar en su examen alguno parecido, pues ya saben cómo resolverlo. Ahora sí, vamos con este ejercicio. Dice, una mezcla contiene la composición en peso de hidrógeno 16 y no, ¿qué es esto? Monóxido de carbono, 84%. Calcula el porcentaje volumétrico del monóxido de carbono en dicha mezcla. Bueno, ahí ya tenemos el resultado. Nos tiene que salir 27,27. Pero, ¿cómo nos va a salir esto? Ahora sí, este ejercicio lo veo un poquito complicado yo, porque nos da la composición en peso. ¿Qué es la composición en peso? Es la composición másica. O sea, nos está dando MDI, que es la masa del gas sobre la masa total por el 100%. Esto nos está dando. Y nos está diciendo encuentra el porcentaje volumétrico. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si no tenemos ni presión ni temperatura. Bueno, conocemos que es hidrógeno y este otro que es el monóxido de carbono, pero solo nos da eso. Bueno, aquí, por lo tanto, podemos hacer podemos utilizar la ecuación de estado. Para todo en gases se utiliza la ecuación de estado. Bueno, de esta ecuación número 1 podemos decir en 1 que la composición en peso va a ser igual a antes. Les había dicho que vamos a trabajar con la ecuación de estado. Pero despejando m de la ecuación de estado, ¿qué tenemos? Vamos a tener el peso molecular por la presión sobre el volumen, por la constante R, por la temperatura. Ahora decimos recién en 1 y vamos a reemplazar estos valores. A ver, vamos a hacerlo como moradito para que se distinga. El peso la composición en peso va a ser igual a la masa de ese gas sobre la masa total por el 100. Pero M de I, ¿qué va a ser? Va a ser igual al peso molecular de I por la presión de I por el volumen. Aquí por R sobre R por la temperatura, que van a ser constantes. Y les había dicho que en la mayoría de los casos siempre los ejercicios se van a referir a la ley de Dalton. Casi no se utiliza Amagat, a menos que les den los volúmenes, como ser aquí. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que vamos a utilizar la ley de Dalton. ¿Y la ley de Dalton qué nos dice? Nos dice volumen y temperatura constante. Por lo tanto, aquí el volumen está como una constante y la temperatura igual. Ahora sí, abajo, ¿qué tenemos? La masa total de la mezcla. Va a ser igual al peso molecular de la mezcla por la presión total, por el volumen, sobre R por la temperatura. Y esto por T. Por 100%. Y aquí podemos simplificar algunas cositas, como pueden ser estas constantes. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos M1 y esto lo pueden dividir entre 100. Y nos va a dar, a ver. Ya. No nos conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo el porcentaje volumétrico. Por lo tanto, no estamos trabajando con Dalton, ¿verdad, chicos? Aquí me equivoqué, lo siento.
Seguimos trabajando con la ley de Amagat. Por lo tanto, Amagat va a ser a presión constante y temperatura igual constante. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo calcule el porcentaje volumétrico, o sea que nos está diciendo que aquí se los voy a dibujar más bonito. Siempre traten de hacerse un esquema antes de todo. Ay, caramba. Traten de hacerse un esquema bonito con con todo lo que les da. Aquí voy a tratar de dibujarlo. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a dibujarnos una cajita en donde vamos a poner a nuestros dos gases que va a ser el hidrógeno y el hidróxido de carbono. Estos dos gases nos dice que tienen una composición másica, pero nos está pidiendo una composición volumétrica. Si nos está pidiendo una composición volumétrica, nos está diciendo que estos dos van a ocupar cierto volumen en todo este recipiente. Por lo tanto, su volumen de estos dos no va a ser el mismo que del recipiente, va a ser la suma del gas de monóxido de carbono más del gas de hidrógeno, recién va a ser la suma total. Ahora sí, podemos despreciar algunas constantes. Aquí voy a tratar de borrar esta y bueno, ya lo borré todo. Vamos a hacerlo de nuevo. Perdón por confundirles en esa parte, chicos. Ahora sí, vamos a decir que el peso molecular de I va a ser igual a la presión, que va a ser constante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con Amagat. Entonces la presión va a ser constante por, ¿qué nos toca ahora? El volumen de I sobre R por la temperatura. Y ahora el peso molecular de la mezcla por P, que va a ser constante, por el volumen total de la mezcla sobre RT. Y ahora sí podemos simplificar. Y ahora sí nos va a dar una relación con los volúmenes. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la composición en masa, el porcentaje en masa va a ser igual a M de I por el volumen de I sobre el peso molecular de la mezcla por el volumen total de la mezcla, por el 100%. ¿De acuerdo? Y por último, nos está pidiendo el peso, el volumen, el porcentaje en volumen, que va a ser igual al volumen de I por el volumen total por el 100%. Despejando esto, ¿qué tendríamos? Vamos a tener una relación entre el peso, entre la masa y el volumen y el peso molecular. Por lo tanto, aquí, para calcular el volumen de I, ¿a qué va a ser igual? Al al porcentaje en peso por la composición molecular, no, el peso molecular total de la mezcla sobre el peso del gas. Sí, eso va a ser todo. Y van a trabajar con esta formulita. ¿De acuerdo? Aquí siento que me he rayado un poquito. ¿Se ha entendido? ¿Por qué estamos trabajando con Amagat? Una mini explicación, por favor. ¿Otra vez? Sí, por favor. Ya. Ok. A ver, vamos. Ya. Lo voy a hacer con rojito para que se distinga. Aquí. Solamente nos fijaremos en el ionizador. Nos dice una mezcla contiene la siguiente composición en peso. Si nos dice composición en peso, nos están dando el porcentaje en masa. Ustedes saben que en química peso es igual a masa.
No hay esa diferencia como en física, ¿de acuerdo? Entonces el porcentaje en peso va a ser igual al porcentaje de la masa, o sea, esta masa en I, que puede ser, I puede ser, en este caso, igual al al, al monóxido de carbono, o puede ser igual al hidrógeno, es indiferente, eso va a significar I para estos dos. En este caso, va a ser igual am, a la masa de este componente sobre la masa total de la mezcla por el 100%. Haciéndonos una tablita, a ver, voy a acomodar mejor esto. Y voy a borrar este porcentaje en volumen. Aquí tenemos al monóxido y al hidrógeno. Y nos está dando su porcentaje en peso. Este va a ser 84% y este va a ser 16%. Ahora nos está pidiendo su porcentaje en volumen. No conocemos. Por lo tanto, decimos que a partir de la ecuación de estado, vamos a trabajar con esto. PB MRT. Ya, antes. Imagínense que aquí tenemos una cajita que contiene estos dos gases. Esto sí lo puedo borrar. Qué bien. Ya bueno, aquí vamos a tener el hidrógeno de nuevo y el monóxido. Nos dice que estos dos gases van a tener su composición en peso y nos está pidiendo su composición volumétrica. Si ya nos está pidiendo su composición volumétrica, nos está diciendo que estos dos están ocupando cierto espacio de este gas. Por ejemplo, el monóxido de carbono va a ocupar este y el hidrógeno va a ocupar este otro tanto del recipiente. Por lo tanto, como son porcentajes, nos dice que el volumen total va a ser igual a la suma del hidrógeno más la suma del monóxido de carbono, porque es porcentaje. No sé si se acuerdan del primer parcial, el porcentaje en masa nosotros lo representábamos como una monedita. Y les decía que esta parte va a ser, digamos, el 30% de la masa y este otro va a ser el 70% de la masa. Es lo mismo. Este volumen va a representar cierto porcentaje para el CO, el CO, y este otro espacio va a representar el volumen del hidrógeno. Ahora sí, vamos a utilizar la ecuación de estado para calcular una relación entre el peso entre la composición en peso para encontrar el volumen, el porcentaje en volumen, porque no nos están dando otros datos de presión, no nos están dando más datos de presión o de temperatura o de volumen. No tenemos esto. Entonces nosotros vamos a encontrar una relación. Ahora sí, nos está dando esta formulita. Bueno, hemos encontrado esta formulita. Por lo tanto, nosotros vamos a reemplazar nuestros datos. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Este le he visto el ejercicio más complicado, más difícil. Los demás están accesibles. Pero eso. Ya, bueno. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta cuándo utilizar Amagat y cuándo utilizar Dalton. Si el ejercicio nos está dando ya nos está pidiendo o nos está dando composición en volumen, nosotros tenemos que automáticamente cambiar el chip a Amagat. Entonces decimos presión constante y temperatura constante. Como son constantes, se pueden, ¿qué es esto?
descartar. Entonces nos quedaría la relación con su peso molecular y el volumen. Por lo tanto, el porcentaje en volumen del monóxido de carbono sería igual al porcentaje en masa del monóxido de carbono por el peso molecular de la mezcla sobre el peso molecular de I. ¿De acuerdo? Ya. Ahora nosotros tenemos que calcular el peso molecular de la mezcla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra formulita, que dice que el peso molecular de la mezcla va a ser igual a, en este caso, a la fracción de X por el peso molecular de CO más del hidrógeno, la fracción molar por el peso molecular del hidrógeno. Ahora aquí, ¿cómo calculamos fracciones molares? Vamos a hacernos una hojita más. Este ejercicio resulta más largo de lo que esperaba. Añadir página. Listo. ¿Cómo vamos a calcular nosotros fracciones molares? Les voy a enseñar un truquito que yo lo aprendí de otro lado, pero bueno, aquí vamos a tener a nuestro gas y bueno, a nuestros dos gases. Vamos a tener, ¿qué se llama esto? Su fracción másica, que aquí es 16 y aquí es, no, perdón, aquí es 84 y aquí es 16. Aquí vamos a decir que vamos a tener una masa, aquí va a ser su peso molecular y aquí vamos a tener moles. Y con estos moles recién vamos a calcular su fracción molar, ¿de acuerdo? Si no les dan datos, ustedes asumen un dato. Por ejemplo, nosotros vamos a asumir que para la mezcla, pero esto solo se puede hacer para encontrar fracciones molares. Solamente se puede hacer para esto, para encontrar fracciones molares. Vamos a decir que la mezcla va a tener 100 gramos. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos el porcentaje por estos 100 gramos, porque aquí va a ser el 100% de masa en la mezcla, y si tenemos 100 gramos de la mezcla, vamos a tener 84 gramos del el monóxido de carbono y 2 gramos, no, en este caso sería 16 gramos del hidrógeno. Ahora vamos a utilizar sus pesos moleculares. De este no conocemos, pero sí conocemos de estos otros dos. Para el monóxido de carbono va a ser 12 más 16, que va a ser igual a 28. Para el hidrógeno va a ser 2. ¿Y cómo se calcula N? Es igual a la masa sobre el peso molecular. Por lo tanto, 84 aquí. 84 entre 28 y 16 entre 2. Por ejemplo, 84 entre 28 me da 3. Y 16 entre 2 nos va a dar 8. Si sumamos estos dos, nos va a dar 11. Por lo tanto, si tengo las fracciones parciales y si tengo moles parciales y las moles totales, puedo hacer fracción molar, que va a ser 3 onceavos y aquí 8 onceavos. Y esto nos tiene que dar 1. Pero como les digo, estos moles no se pueden utilizar y solamente se los va a utilizar para encontrar fracciones molares, para nada más. Ahora sí, podemos reemplazar acá y decimos que el peso molecular de la mezcla
va a ser igual a la fracción del monóxido de carbono, que va a ser 3/11 por su peso molecular, que es 28, más 8/11 por 2. ¿Esto cuánto les da? 9,09. Ya, muy bien. 9,09 gramos mol. Y ahora sí, ya podemos utilizar esta relación. Para hallar el volumen de la composición volumétrica. Entonces va a ser igual a la composición en masa por el peso de la mezcla. Bueno, el peso molecular de la mezcla sobre el peso molecular del CO. Aquí, reemplazando datos, ¿cuánto era su composición en masa? Bueno, aquí la tengo, 84. Por el peso molecular de la mezcla, 9,09 sobre su peso molecular del gas, que va a ser 28. ¿Esto cuánto les da? 27,27. Ya. 27,27, y como está en porcentaje, pues aquí igual porcentaje. Y eso salía en la respuesta, 27,27%. Ahora, este ejercicio es el más complicado y más difícil que he visto. Vayan practicando, igual vayan practicando lo que el ingeniero les ha dado, lo que han avanzado en clases, vayan viendo sus apuntes y se les va a hacer más fácil entender. Aquí me he rayado un ratito yo. Ya bueno, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, denme un segundo. Sí, este está medio largo. Ya bueno. Después vamos a entrar con gases húmedos. Entonces, este es el último de mezclas que vamos a ver. Y a ver, ¿qué nos dice? En un recipiente rígido de 20 litros contiene 58,3 gramos de un gas Z. Ya, ahí. Ups, ya. Contiene un gas Z y contiene el gas nitrógeno. Y nos vamos apuntando aquí los datos mientras vamos leyendo el problema. Va a haber Z y va a haber nitrógeno. Entonces, si es un recipiente rígido, contiene 58,3 gramos, ya. Masita, 58,3 gramos. Ya ver, nos dice el volumen, que es 20 litros, y también nos da la temperatura, que son 120 grados centígrados. Y vamos a ahorrarnos tiempo y vamos a calcular en grados Kelvin. Esto va a ser 393 Kelvin. Dice, a la misma temperatura se agregan 56 gramos de nitrógeno. Ya, entonces tenemos 56 gramos. La presión parcial de Z es un cuarto de la presión total. Ya, aquí vamos a tener presiones que aún no sabemos en qué unidad las vamos a tener, pero nos dice que esta va a ser, la presión de Z va a ser un cuarto de la presión total. Y nosotros sabemos, entonces, ya nos está dando presiones parciales. Si nos da presiones parciales, nosotros, ¿qué asumimos?
que estamos trabajando por la ley de Dalton. Por lo tanto, aquí podemos decir que el volumen de cada gas va a ser igual a 20 litros y va a ser el volumen total. Ahora vamos con el último dato que nos daba, que la presión parcial de Z va a ser igual a un cuarto de la presión total. Entonces aquí vamos a tener la presión total para la mezcla. Ya. Nos pide calcular el peso molecular de Z, perdón. Gramos mol. Y nos pide calcular esto. Aquí vamos a poner inciso A, peso molecular de Z, que no sabemos cuál es. Y se sabe si se añade monóxido de carbono hasta que la fracción de la anhídrido. Ya. Lo vamos a dejar para otro momento el inciso B. Vamos a enfocarnos en cómo vamos a obtener el peso molecular de Z. Aquí pueden encontrar, a ver, ¿qué podemos hacer? Aquí ya puedo encontrar la masa de la mezcla. ¿Cuánto es 58,3 más 56? Bueno, a mí me sale que es igual a 114,3 gramos. Y aquí lo vamos a poner en cálculos para que ustedes no se confundan. Otra cosa que podemos hacer es calcular las fracciones parciales. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos moles. Pero nosotros habíamos dicho que las fracciones parciales van a ser igual a los moles o puedan ser igual a las presiones parciales. Y nosotros aquí tenemos presiones parciales. Ya bueno, por ejemplo, podemos decir que la fracción parcial de Z va a ser igual a la presión de Z sobre la presión total. Pero sabemos que la presión total de Z, que es igual, es un cuarto de la presión total. Entonces, presión total con presión total se van y nos queda un cuarto. Y nosotros sabemos que X de Z más X de N tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, X de N va a ser igual a 3 cuartos para que nos dé 1. Y esto lo escribimos acá. 3 cuartos, 1 cuarto y 1. Ahora, ¿qué tengo? Tengo masa, tengo volumen, tengo presión más o menos. Tengo peso molecular de nitrógeno, que es 28. ¿Ustedes creen que a través de la presión del nitrógeno podemos calcular la presión total? Vamos a hacer eso. Vamos a decir calculando presión total. Y vamos a utilizar al nitrógeno. Porque aquí también podemos decir esto. Un cuarto, para que me dé un entero, ¿cuánto me faltaría? 3 cuartos. ¿De qué? De la presión total. Así que si nosotros calculamos la presión del nitrógeno, que es 3 cuartos de la presión total, ya tendríamos la presión total para calcular el peso molecular de la mezcla y así poder calcular el peso molecular de Z. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, a través de la ecuación de estado podemos calcular el peso la presión de nitrógeno, que va a ser igual a la masa del nitrógeno por RT sobre el volumen por el peso molecular del nitrógeno. La masa del nitrógeno, ¿cuánto tenemos? 56. Por la constante R, que aquí la estamos trabajando
¿En qué quieren trabajar? ¿En atmósferas o en milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio. Ya. Entonces la constante en milímetros de mercurio es 62,4. Por la temperatura es 393. Sobre el volumen, tenemos 20 litros por el peso molecular, que es 28. Esto, ¿cuánto les da? Y aquí nos va a salir en milímetros de mercurio. 2452,32. ¿2.700? No, no. 2452,32. Así, ¿no? Sí. Ya. Entonces nosotros podemos calcular la presión total, que va a ser igual a la presión del nitrógeno por 4/3. Ya, bueno. Esto, 2.452,32 por 4/3. Nos va a dar 32.271,093 milímetros de mercurio. Listo. Ahora recién nosotros podemos calcular el peso molecular de la mezcla. ¿A qué va a ser igual? Ay, esto va a ser igual a la masa total por R por T sobre el volumen total por la presión. Reemplazando datos que tenemos. La masa total sí le hemos calculado, que era 114,3. Por la constante de los gases, ¿en qué estamos trabajando? En milímetros de mercurio. Por la temperatura, que es 393. Sobre el volumen total, que son 20 litros, por la presión total, que son 32.000. Bueno, eso. Y esto nos da, a ver, déjenme meterlo en la calculadora. 42,845 gramos mol. Bueno, ustedes verifican si les sale eso. Sí. De acuerdo. Ya, a ver, vamos. Quiero comprobar una cosita. 20 por 28. Mm, Ya, ahora sí, podemos calcular el peso molecular de Z. Ahora, reemplazando la fórmula, bueno, aquí se lo escribí, no se los escribí. Bueno, la masa total va a ser igual a X de Z por el peso molecular de Z por la fracción del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Ahora, reemplazando aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 42,845 igual a X de Z, que tenemos que es un cuarto. Un cuarto va a ser igual a 0,25 por el peso molecular de Z. Por la fracción del nitrógeno, que tendría que ser 0,75 por su peso molecular, que va a ser 28. De aquí despejando, les tendría que dar el peso molecular de Z, que va a ser igual a 42,845 menos 0,75 por 28 sobre
0,25. Y eso lo ponen en la calculadora. Ahora, a ver, haciendo los cálculos necesarios, tenemos que... Me sale a mí 87,38. ¿Confirma? Sí, Axi. Ya. Gramos mol. Y así hemos calculado para Z. Ahí. Listo. Ahora el inciso B. Ya. Vamos a agregar una pestaña más. Bueno, una hojita más. Y a ver, vamos a copiar este enunciado para no estar bajando. Y lo vamos a recortar un poquitín. Dice, si se agrega, ya ve, si al recipiente se le añade una masa de hidróxido de carbono hasta que la fracción molar del anhídrido de carbónico en la mezcla sea 0,4, ¿cuáles serán las presiones parciales en la atmósfera de cada uno de los componentes de la mezcla? Ok. Podemos... Ya, nos vamos a dibujar de nuevo. Vamos a tener un recipiente y en este recipiente vamos a tener... ¿Qué vamos a tener? Tenemos al CO2, tenemos al gas Z y tenemos a nuestro amigo nitrógeno. Estos tres gases van a estar aquí conviviendo. Ahora nos dice que la fracción del CO2 es 0,4 si es que lo agregamos. No conocemos entonces la fracción de Z, no conocemos la fracción de N. Y al revisar el ejercicio, solo nos está diciendo que se le añade una masa. No nos está diciendo que se modifica su volumen o se... Aquí no se modifica el volumen, ni tampoco, ¿qué más? ¿Qué más se puede modificar? La presión, las presiones. Las presiones. Así que nosotros podemos utilizar las presiones del inciso A. Por ejemplo, hemos calculado la presión para el nitrógeno, pero tenemos una relación en la que podemos calcular la presión para el gas Z, ¿verdad? Entonces calcularemos la presión para Z. Presión de Z va a ser igual a, ¿cuánto era? Era un cuarto de la presión total en 1, vamos a poner. No, en el inciso A. Ya bueno, ¿saben qué? Esto se los voy a pasar. O sea, el problema se los voy a resolver y se los voy a pasar. Vámonos, es que ya nos va a quedar mucho tiempo para gases húmedos. Esto se los voy a pasar, no se preocupen. Vámonos a gases húmedos. Y vamos a recordar unas cositas de gases húmedos. Ya. Porque estos sí o sí va a entrar, es tema más que asegurado. Entonces, presten atención. Nos dice, un gas húmedo, chicos, es una mezcla de gases, solo que aquí va a entrar, por ejemplo, vamos a tener un recipiente y ya no, ahí, no tenía esta función. Ya, bueno, vamos a tener un recipiente y la mezcla ya no va a ser de gases secos. ¿Qué es un gas seco? Un gas seco, por ejemplo, aquí va a ser el hidrógeno, el nitrógeno, el CO2, el CO y otros gases.
Pero cuando a nosotros nos mencionen vapor, ya es un gas húmedo. Entonces, gases húmedos solo es la mezcla entre un gas seco más vapor. Y el vapor no solamente puede ser de agua. En la mayoría de los problemas se presenta como agua. Te dice vapor de agua, vapor de esto, pero también puede haber vapores de alcoholes, porque los alcoholes igual se evaporan muy rápido. Son menores a los del agua, de hecho. Entonces también se pueden presentar vapores de alcoholes, pero en los problemas del prefa casi no hay. Entonces, siempre que mencionen vapor, es sobre el agua. Ahora, aquí hay algunas definiciones. Nos dice que un gas húmedo es una mezcla de gases donde uno de sus componentes es vapor de un líquido, lo que yo les había dicho. Ahora, el vapor es el estado gaseoso de una sustancia que en condiciones ambientales se encuentra en estado líquido. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar nuestro vasito. Ah, bueno, ese sí. Por ejemplo, si ustedes tienen un vasito de agua en la noche, bueno, yo que sé, ahorita van a ser las 20 horas, ¿no? Y pasa toda la noche hasta que sean las 6 de la mañana. Ahí, hasta que sean las 6 de la mañana. Y van a ver que de las 8 a las 6 de la mañana su agüita va a bajar y todo esto pues se ha evaporado. Ha ido hacia la atmósfera. Y si este vasito lo tapan, así con una tapita, van a ver cómo aquí, a ver, en esta tapita, viéndola desde arriba, aquí se va a formar como gotitas. Ese es su vapor de agua. ¿De acuerdo? Solo para una referencia, para que se identifiquen. Ahora, aquí tenemos, ¿cuántos? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro fórmulas fundamentales. Bueno, la presión total va a ser la presión de la mezcla, que va a ser la sumatoria del gas seco más la presión del vapor. Siempre. La presión total va a ser la presión del gas seco más la presión del vapor. Listo. Ahora, ¿qué es la humedad relativa? Ese porcentaje de saturación de humedad que va a haber en nuestra mezcla. A veces puede ser del 100% o a veces puede ser menor al 100%. Si es igual al 100%, ustedes asocian que la presión de vapor va a ser igual a la PV de asterisco. Y ahorita les explico qué es. Y si es menor al 100%, la presión de vapor va a ser igual a la multiplicación, bueno, a la relación de este porcentaje que les van a dar de humedad relativa por la PV de asterisco sobre el 100. ¿Y esta PV de asterisco qué es? Como les explicaba a ustedes, este fenómeno les ha intrigado a muchos científicos. Se han puesto a estudiarlo y han sacado muchas tablas. Bueno, han sacado tablas en donde se muestra la presión de vapor a determinadas temperaturas. Ay, necesito un bolígrafo más delgado. A determinadas temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, esto siempre les van a dar de dato. Siempre. Siempre va a ser dato. En todos los problemas. Nunca lo van a tener que calcular. Siempre va a ser dato. Y por último, la humedad relativa, que casi no he visto que ha entrado en los problemas. Pero bueno, por si acaso, su formulita es así. Va a ser la masa de vapor sobre la masa del gas seco. O se utiliza en la ecuación de estado despejando ciertas constantes y variables, va a quedar la presión de vapor por su peso molecular sobre la presión del gas seco
por el peso molecular del gas seco. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos con unos ejercicios y estos son facilitos, son pan comido, no vamos a tardar mucho. Por lo menos resolveremos 2 de estos antes de que sean las 8. De acuerdo. ¿Qué nos dice el primero? Dice, se tiene un gas seco. Y aquí tenemos un esquema para identificar lo que nos está anunciando, lo que nos está diciendo el enunciado. Se tiene un gas seco. Aquí tenemos un volumen que son 2 decímetros cúbicos, pero decímetros cúbicos nosotros sabemos que son litros, medidos a una temperatura de 10 grados centígrados. Nosotros no trabajamos en grados centígrados, trabajamos en grados Kelvin. Entonces aquí sería 283 Kelvin. Listo. Y 22 PSI. 22 PSI. Bueno, esta es otra cosita. Aquí ya les está dando la presión de vapor saturado a determinada temperatura. ¿Qué es esto? Esto es igual a PV de asterisco. Así lo pueden identificar. Y siempre, o bueno, casi siempre les van a dar en milímetros de mercurio. Así que por lo general es más eficiente si nosotros trabajamos en milímetros de mercurio. Así que haciendo los respectivos factores de conversión, bueno, lo vamos a calcular con ustedes. ¿Qué es un PSI? Y su conversión en milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener 14,7 PSI sobre 760 milímetros de mercurio. Y la presión, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 137,415 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Ahora lo siguiente. ¿Qué más nos dice? Este se hace burbujear en agua y la mezcla resultante ocupa un volumen de 1500 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, o sea, aquí ya nos está diciendo la mezcla se hace burbujear en agua. O sea, está pasando a través de agua y está saliendo. Por lo tanto, si un gas seco burbujea a través de agua, ya se vuelve gas húmedo porque arrastra moléculas de este líquido. ¿De acuerdo? Es como que una molécula de gas seco se lleva a una molécula de agüita y ya se vuelve un gas húmedo para toda la vida. Ya, bueno. Dice que para el gas húmedo, el volumen del gas húmedo va a ser 1,5 litros. Si esto lo dividen entre 1000, les va a dar 1,5 litros, ¿no? Ahora, se tiene otra temperatura. Dice que son 36 grados centígrados. ¿En Kelvin cuánto sería? Sería 309 Kelvin. Ahora, ¿qué más nos dice? A una presión de 2,2 atmósferas. Una presión del gas húmedo va a ser igual a 2,2 atmósferas. Pero nosotros necesitamos trabajar en milímetros de mercurio. Entonces, esto lo vamos a convertir. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí decimos, la presión del gas seco va a ser igual a 2,2 por 760. 1672. Listo. Ya no nos dan más datos. Solo que nos piden calcular la presión del vapor de agua a milímetros de mercurio. Ya. Y B, la humedad relativa del gas expresado en porcentaje. Listo. Esto nos piden calcular. Ya. ¿De dónde vamos a obtener la presión de vapor? De la presión del gas húmedo.
Nosotros habíamos dicho que la presión del gas seco más la presión del vapor va a ser igual a la presión del gas húmedo. En otras palabras, bueno, en una formulita, presión del vapor más la presión del gas seco. Nosotros tenemos presión de vapor. No. Tenemos presión del gas seco. Bueno, en un principio sí nos dan la presión del gas seco, pero aquí pueden ver que tenemos un volumen inicial, una temperatura inicial, una presión inicial, pero luego vamos a tener un volumen final, una temperatura final y una presión final, pero esto es ya la presión de los dos gases de la mezcla, entonces no se lo utiliza. Por lo tanto, podemos trabajar con la presión del gas seco. O sea, vamos a encontrar la presión del gas seco en el gas húmedo. Así. Calculando la presión del gas seco en el gas húmedo. Y vamos a utilizar la ley